En esta hermosa noche yo quiero hablar acerca del tema el misterio de la piedad. Pablo, Timoteo 3:16, indiscutible grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Bueno, muchas veces nosotros podemos tener ciertas, a lo mejor no podemos coincidir en ciertas enseñanzas, ¿verdad? A lo mejor podemos cuestionar ciertos temas, pero esos temas no nos van a ayudar en la salvación, ¿verdad? Porque muchas veces, podemos hablar de un tema, pero a lo mejor tú lo entiendes de una otra manera, pero a lo mejor ese tema no hace, ¿verdad? De que te pierdas, porque el único que te da la salvación es el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Porque, por ejemplo, muchas veces podemos decir que si los dones son quitados o no, ¿verdad? Aunque en Romanos 11, me parece Romanos 11:29, sí habla de esos dones, pero si leemos bien todo, está hablando del don del llamamiento de Israel, ¿verdad? Que le está diciendo que no va a ser removido ese don que se le dio a Israel. Pero como les digo, ¿verdad? Uno puede decir, bueno, se quita, no se quita, y a esa parte no hay problema. Amén, hermanos. A lo mejor nosotros podemos estar en desacuerdo o acuerdo, pero no creer en el misterio de la piedad, que Dios se hizo carne o que es el Señor Jesucristo, ese sí es una enseñanza muy fundamental para nuestra salvación. Amén. Porque como dice el Señor Jesucristo, dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre, sino ¿por quién? Por Él. Amén, amén. Y fíjese que ya que estamos hablando de los misterios, ¿verdad? Vemos primeramente que en la Biblia pues habla de varios misterios. Y fíjense que algunos de los misterios del reino de Dios, vemos que el Señor Jesucristo dice que Él los enseñó por parábolas, por medio de parábolas, que son unos ejemplos sencillos con una verdad espiritual. Vemos que en Marcos 4:10 al 12, Marcos 4:10 al 12 dice: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas los que están afuera, por parábolas todas las cosas. Y yo sé que muchas veces hemos escuchado o se nos ha enseñado, e incluso la palabra del Señor dice que hay secretos que son de Dios, como diciendo, ¿verdad? Que no te metas. Pero fíjense que en Proverbios 25:2 nos dice: gloria de Dios es encubrir un asunto, pero la honra del rey es escudriñarlo. Otra traducción dice: es gloria de Dios tener secretos y honra de los reyes penetrar en ellos. Y aquí vemos, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo, Él utilizó ejemplos bien sencillos para enseñar las verdades del reino de Dios, ¿verdad? Él usó parábolas que incluso ni los maestros, ni los rabí de sus tiempos, ni los maestros de la ley los podían entender. Pero muchas veces nosotros, hermanos, si nosotros somos diligentes y escudriñamos las escrituras, porque ya sabemos, una cosa es escudriñar y otra cosa es leer, ¿verdad? Si nosotros escudriñamos las escrituras a profundidad, como me acuerdo una vez que dijo el hermano Sammy, vamos a encontrar esos tesoros de la palabra del Señor. Amén. Y el Señor te va a dar entendimiento en su palabra. Él te va a revelar, cosas que tú estás queriendo saber. Amén. Porque como dice la palabra, que las cosas secretas de Dios dice que son reveladas por medio del Espíritu Santo. Amén. En 1 Corintios 2:10 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. Y vemos qué palabra, ¿verdad? Qué hermoso, porque muchas veces si nosotros queremos saber sobre un tema, y si tú tienes o pones todo el interés, Dios te va si es que lo podemos decir, te va a revelar lo que está en su palabra. Amén. Y fíjense que en Lucas 10:21 dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y fíjense qué palabra es esta, que dice que cuando el Señor Jesucristo, Él enseñaba, que ni los maestros de la ley o los fariseos podían entender
sus enseñanzas. Pero fíjense que aquí dice que el Señor se había regocijado en el Espíritu. Y dice que porque cuando ahí dice Él se regocijó, prácticamente es como si el Señor dijera así: ah, qué bueno que Él entendió. Amén. Según esa es una palabra, o sea, como que el Señor estaba bien contento cuando los que lo seguían entendían la palabra de Dios. Y eso es algo muy bonito, ¿verdad? Que cuando nosotros de una otra manera, por ejemplo, cuando están en los grupos de vida o aquí, cuando el pastor está predicando o los hermanos están enseñando y de repente, o sea, dan un mensaje y, no lo había visto de esa manera, ¿verdad? Porque pues el Señor, ¿verdad?, te da entendimiento. Y aquí vemos, ¿verdad? Dice, y las has revelado a los niños. Imagínense, a los niños espirituales, si es que se puede decir en esa manera. Amén. Y fíjense, como por ejemplo, ayer fue antier, el lunes, ¿verdad?, que nuestra hermana Joana estaba dando un estudio acerca del discernimiento de espíritus. Y fíjense que yo cuando lo estaba escuchando, haga de cuenta que también como que uno se alegra porque, ¿cómo le diré? Todo lo que habló ella, y igual, ¿verdad?, lo que se preparó, lo que estudió, sus notas que agarró, se puede decir que es algo que uno va por esa línea, ¿verdad? Porque también como ella dijo que pues no todo lo que brilla es oro. O sea, que tengas cuidado con los predicadores de repente que escuchas, los que ves, ¿verdad? Y incluso dijo, no, muchas veces nosotros nos dejamos llevar por las emociones, nos dejamos llevar por ciertas cosas que vemos, que pensamos que eso es correcto. Y ahí como ella leyó la palabra, o sea, no dijo otras cosas, sino que estaba diciendo que nosotros debemos de probar los espíritus. Entonces cuando nosotros vemos así que un hermano, ¿verdad?, entiende cierto mensaje, es una alegría para los que están enseñando o para el predicador. Amén, hermanos. Amén, amén. Y ya que estamos hablando de los misterios, ¿verdad?, o el misterio de la piedad, y ahorita vamos a llegar ahí, pues esa palabra que se utilizó, el misterio, quiere decir misterión, y en sí esa palabra quiere decir un secreto que está siendo o ha sido revelado. Es una verdad que ha estado oculta, pero Dios la ha dado a conocer en un momento apropiado. Amén. Es por ejemplo como en la antigüedad no sabían cómo iba a ser la salvación. O sea, en sí no la tenían bien. O sea, de que cómo que el Señor Jesucristo iba a venir a morir en la cruz para que nosotros seamos salvos. Y también dice que un misterio puede ser una verdad divina que tiene que ser dado a conocer por Dios a los hombres por medio de su Espíritu. Amén. Y también la Biblia habla de varios misterios, ¿verdad? Porque aquí está hablando del misterio de la piedad, que dice que Dios se hizo carne. Pero antes de llegar ahí, dice que la palabra de Dios también nos habla de varios misterios que hay. Y voy a decir unos dos, ¿verdad?, para no alargarnos. Y hay uno que está en Efesios 3:4 en adelante, que habla el misterio de Cristo, de que cómo los gentiles iban a ser coherederos de las promesas de Dios a través del Señor Jesucristo. En Efesios 3:4 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Ya sabemos que Pablo de otra manera se hacía el predicador de los gentiles. Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y así es como el gentil entra ahora, por medio del Evangelio, por creer en el Señor Jesucristo. Ya sabemos que en la antigüedad era otro tipo, ¿verdad?, de cómo pedían perdón a Dios, sacrificios tras sacrificio, pero ahora nosotros vamos a entrar a través de Cristo. Y eso es algo que ellos no lo podían entender. O sea, como ya sabemos que Israel, pues de una otra manera, y sí, es el pueblo amado, es el pueblo escogido, ¿verdad? Como dicen, le gusta a quien le guste, es el pueblo que Dios llamó, el Dios escogió, ¿verdad? Pero a pesar de su rebeldía y todo, como quiera, a nosotros se nos ha dado la oportunidad de entrar también a esas promesas a través del Señor Jesucristo. Y ese era un misterio para ellos. E incluso en Romanos dice que a Israel le dio
que tuvieran celo del pueblo gentil, si es que se puede decir. En Romanos 11:25 habla de ese misterio del pueblo de Israel. En Romanos 11:25 dice: porque no quiero, hermano, que ignoréis de este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Fíjese, dice que ha entrado endurecimiento. Por eso hoy en día vemos que sabemos que el Señor, ¿verdad? De una otra manera está tocando al pueblo judío. Sí se han convertido, ¿verdad? Tal vez van poquito a poquito, pero de una otra manera usted ve, no sé si ha visto cuando van predicadores allí se puede decir de esta manera, como a evangelizarlos. No sé si han visto videos que pues luego los maltratan, porque ellos no creen en el Señor Jesucristo, no lo tienen como Mesías, ¿verdad? Como nosotros ya lo entendemos. Pero fíjense, si usted se pone a leer de Romanos del 9 al 11, que habla acerca del pueblo de Israel y todo, ahí está diciendo que a Israel se le dio, ¿verdad?, un endurecimiento. O sea, fue Dios que se lo dio. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos entrar. Ahora sí, como dice Sammy, o sea, Israel ahorita está como en la banca, y ya sabemos cuando venga que la gran tribulación, que dice que el Señor va a escoger, ¿verdad? Los 144,000, pero ya es otro. Y por último también hay varios misterios, ¿verdad?, que son verdades reveladas. También está, imagínense, el misterio del arrebatamiento. Yo me pongo a pensar a mi hermano Cristo, imagínense que pasara ahorita mismo el arrebatamiento. Imagínense así como, o sea, yo pienso que parece, como dicen, como si fuera una película. ¿O no creen, hermanos, acerca del arrebatamiento? O sea, es algo como inexplicable, hermanos. Bueno, yo lo veo así. O sea, imagínense que dice que nos vamos a ser transformados. ¿Cuánto va a tardar esa transformación? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? En un abrir y cerrar de ojos. Ahora sí, como dicen, imagínense ahorita nosotros estamos aquí, de repente vemos que se levanta Philly, su esposa, o la hermana, ¿verdad? Vemos que rápido. Y por ejemplo, imagínense, un astronauta me parece que dice que para ir para ir, digamos, a la luna, tiene que llevar un traje como de 5 millones. ¿Y sabe usted cuánto le va a costar, hermano? Nada más su fe en el Señor Jesucristo irá así. Y no va a necesitar ningún traje, hermano, Pero es algo, o sea, es como un misterio, algo inexplicable. Y dice que vamos a ser transformados y en un abrir y cerrar de ojos, y como dice, los muertos en Cristo van a resucitar. O sea, todos los que estaban ahí, que en el Titán y todo eso, sus cuerpos se van a levantar. Bueno, va a ser algo glorioso, va a ser un evento glorioso, hermoso, ¿verdad? Pero es lo que le digo, eran cosas que ellos no lo tenían entendido. De una otra manera, e incluso si tú te pones a investigar un poquito del arrebatamiento, porque ya hay enseñanzas que dicen que el arrebatamiento no existe, son enseñanzas nuevas. Pero si tú te pones a investigar, o sea, bien, el arrebatamiento de una otra manera había pistas desde el Antiguo Testamento, nada más que pues debes de ser diligente, ¿verdad? Pero bueno, es lo que le digo, todo eso es lo que son como los misterios, son verdades que han sido reveladas poco a poco. Y este misterio que habla Pablo, ¿verdad?, del misterio de la piedad, aquí dice que es indiscutible. Grande es el misterio de la piedad. Aquí nos está diciendo indiscutible, quiere decir que nadie te puede decir que el Señor Jesucristo es Dios. O sea, nadie. O sea, aquí nadie va a discutir, no es que Dios es un hombre, que Dios es solamente un buen profeta. Dice indiscutible este tema. O sea, si alguien te pone a decir eso, es como mejor, ¿sabes qué? Estás perdiendo el tiempo. Porque es lo que está diciendo, ¿verdad? Indiscutible, o sea, es sin lugar a dudas. O sea, nadie debe de cuestionarte si Jesús es Dios. Y ustedes pueden decir, no, hermano, yo estoy seguro que es Dios. Sí, pero hoy en día se han levantado enseñanzas y como dicen, te marean bien bonito para decirte que Jesús no es Dios, ¿verdad? Y te dice, no, es que Dios, o sea, Dios no puede hacerse hombre. Pero le digo, si tú te pones diligentemente, nosotros ya sabemos que el Señor Jesucristo es Dios porque nuestra fe, ¿verdad?, no nos mueve. Pero sí, miren, yo les voy a decir una cosa, hermanos. Y una vez yo estuve escuchando también
puedes decir un buen maestro, buen maestro. Y algunas cosas sí me interesaban porque yo había leído un poquito acerca de la historia. Y cuando él habló acerca de la historia, pues me gustó, me interesó. Dije, pues vamos por el mismo lado. Pero ya después él tenía una enseñanza de Filipenses 2, me parece, donde habla acerca del Señor Jesucristo. Y él, o sea, él así de tajo dijo, no, Jesús no es Dios. Él es un ser humano como tú y yo y todo. O sea, uno se queda, ¿what? O sea, como que ibas bien con todas tus enseñanzas que de repente ya escuché y de repente dices eso. Y así como él, hay varios hermanos, hay varios. Entonces, como le digo, y yo le voy a decir, no crean que me tambaleé, como que dije, no, ¿saben qué? Ya, yo sé que Jesús no es Dios. Pero sí me puso como que a pensar, dije, a lo mejor, ¿qué tal si él tiene la verdad? Porque supuestamente empiezan a profundizar un poco más y le busca, y de otra manera como que sí me empezó. Entonces muchas veces, si no estamos firmes, sí te empiezan a como que a querer, a lo mejor él está en lo correcto. Pero por eso aquí está diciendo, es indiscutible este tema, hermanos. Es indiscutible que te pueden decir que Jesús no es Dios. Por eso aquí Pablo ya de tajo está diciendo, nadie te va a cuestionar, o sea, nadie debe por qué cuestionarte si Jesús es Dios. Amén, hermanos. Por eso, ese es el, como dicen, el gran misterio de la piedad. Y fíjense que hoy en día también, hermanos, mucha gente o muchas religiones hoy pueden estar de acuerdo cuando tú hablas de Dios. Por ejemplo, si alguien habla acerca de Dios, por ejemplo, el musulmán, los testigos de Jehová, los mormones, todos están de acuerdo, no, sí, tenemos un Dios, un creador, un ser divino, hasta los filósofos, en la antigüedad los filósofos, por eso los filósofos, ellos utilizaban la palabra logos para decirle que el Dios, el ser supremo. Entonces, cuando Juan escuchó eso, porque en la traducción original en el lenguaje griego, en Juan, en el capítulo 1, ahí dice que en el principio era el Logos, él dando a entender como diciendo, ese ser supremo que ustedes están buscando es el que vino. Pero bueno, eso es aparte. Pero como les digo, hoy en día alguien puede hablar de Dios y todos están de acuerdo, ¿no? Que Dios, que Alá es Dios, sí, que los testigos de Jehová, no, sí, Dios es el Todopoderoso y el Eterno y todo está bien con ellos, pero tú al hablar que Jesús es Dios, ahí sí como que empiezan a chocar las religiones, ¿verdad? Porque tú le preguntas a un testigo de Jehová, ¿quién es Jesús para ti? ¿Y qué le van a responder? Que es un profeta. Tú le preguntas también a un musulmán y ¿qué les va a decir? Que igual que es un buen hombre, que es un profeta. E incluso tú le puedes preguntar a un judío y ¿qué es lo que te va a decir? Que fue un buen maestro, un buen rabino. E incluso en sus escritos, hasta lo que yo sé, en sus escritos que ellos tienen ahí, le llaman sus dichos del Mesías o de Yeshua, ¿verdad? Así les llaman sus dichos, pero hasta ahí lo tienen. Y los que no creen en el Señor Jesucristo, pues lo tratan como un falso Mesías. Pero el problema, como dicen, no es Dios, sino es Jesucristo. Como yo les dije la otra vez, ¿por qué la gente se burla de Jesús? Pero ¿por qué nadie se burla como de Buda, de Mahoma? ¿Verdad? ¿Han visto que alguien se burle de Buda o de Mahoma? A Jesucristo lo ponen, como dice, de todo. No sé si han visto en las redes sociales, se burlan de él, la comunidad gay se burla de él y todo. Los ateos se burlan de él, pero nadie se burla de Buda. ¿O han visto? O a lo mejor por ahí un chistecillo, ¿verdad? Como dicen, un meme, pero el Señor Jesucristo siempre es el que, como dicen, el que la lleva, ¿verdad? Pero, como les digo, aquí el problema de otras religiones no es si creen en Dios, sino quién es Jesús para ellos. Amén. Por eso aquí miren, incluso en Romanos 10:9 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Incluso hay algo que estaba yo leyendo de esta parte que tal vez ellos se puede entender así, miren, que si confesares con tu boca que Jesús es, digamos en hebreo, ¿quién es el Señor?
Adonai, ¿no? O Adón. ¿Y a quién le decían en la antigüedad Adón? A Jehová, a Yahweh, ¿verdad? Por eso aquí dice que si confesaras con tu boca que Jesús es lo que tratan de decir, o sea, que tú confiesas, no, yo creo que Jesús sí es Dios, es lo que está diciendo. Amén. Y eso es lo que vemos, hermanos, que, o sea, yo sé que para ustedes no hay duda de que Jesús sea Dios, yo sé que para ustedes no hay duda, ¿verdad? Que nosotros obtenemos la salvación a través de Él, de su muerte, de la resurrección, nosotros lo creemos, pero le digo, hoy en día hay muchas enseñanzas que nosotros debemos de tener cuidado. Amén. Amén, hermanos. Y por eso muchas veces uno puede decir, bueno, pero si Jesús no es Dios, ¿por qué en Hebreos 1:6 Dios le dice a sus ángeles que adoren a Jesús? Dice en Hebreos 1:6, dice, además cuando trajo a su Hijo Supremo al mundo, Dios dijo que lo adoren todos los ángeles. Amén. Pero ¿qué es lo que vemos en la antigüedad? ¿Quién recibía toda la adoración en la antigüedad? Solamente Dios recibía toda la adoración. E incluso su palabra dice que Dios no comparte la gloria con nadie. Porque en Isaías 42:8 nos dice, yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria. Amén. Y entonces aquí, ¿por qué dice que los ángeles deben de adorar al Señor Jesucristo? Si esa adoración solamente la recibe Dios. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios, hermanos. Amén. Y como les digo, yo sé que ustedes están seguros de eso, pero tú puedes, para saber si estás en la misma doctrina con algún hermano, así fácil y sencillo, solamente pregúntale. Él te puede venir y decir mucho conocimiento, mucho intelecto, ¿verdad? Muchas cosas, pero tú no le puedes decir, a ver, ahorita platicamos todas tus enseñanzas, de todo lo que tú tengas, pero para ti, ¿quién es el Señor Jesucristo? Y dependiendo de esa pregunta, entonces tú vas a saber dónde Él está parado. Amén. Porque fíjense, la palabra nos dice en 1 de Juan 4:1-6, dice, amados, no creáis o no crean a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Amén. O sea, si alguien viene y te dice, no importa, ¿verdad? Que digamos, vamos a decir sí, que la enseñanza, ¿verdad? Digamos, pero que diga, no, yo sé que el Señor Jesucristo es mi Salvador. Y lógica, ¿verdad? Si están en el Señor Jesucristo, vamos a ver que estamos en el mismo camino. Amén. Porque como les digo, tú le vas a decir a un mormón, porque creo los mormones, sale que hasta que Satanás, según que es como familiar del Señor Jesucristo, algo así. Esa es su enseñanza de ellos. Entonces, los testigos de Jehová, ellos les dicen, ¿quién es Jesucristo? No, pues solamente un profeta. Entonces ahí ya estamos debemos de tener alerta, pues, ¿verdad? Amén. Por eso aquí Pablo le está diciendo a Timoteo que indiscutible y grande es este misterio. Así es que, o sea, solamente este tema o esta verdad, solamente la vas a saber tú si en verdad has experimentado la salvación del Señor. O sea, si tú sabes que tú eres salvo a través de Cristo. Amén. Así es que si el Señor Jesucristo no está en tu vida, entonces por eso muchas veces uno anda ahí que no, yo pienso que el Señor Jesucristo, no sé, solamente es un ser humano y todo. Amén. Y aquí vemos que una vez también el Señor Jesucristo dice que Él iba en el camino y le preguntaron Él le dijo a los discípulos, le dijo, a ver, ¿ustedes qué creen que es el Hijo del Hombre, verdad? Y vemos que muchos le empezaron a decir, no, pues yo pienso que a lo mejor eres un profeta, que eres Isaías o Juan Bautista, ¿verdad? O alguno de los profetas que habían de venir. Pero aquí vemos que el Señor Jesucristo les preguntó a ellos, y en especial a Pedro, le dijo, a ver, ¿tú quién
¿tú qué decís que soy yo? Y respondiendo en Mateo 16, versículo 15, 16, dice, respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y así es, hermano, solamente, ¿verdad?, este misterio es revelado a través del Señor Jesucristo. Amén. Porque dice que Dios fue manifestado en carne. Así es que el Señor Jesucristo se hizo ser humano como tú y yo. Y ese es algo que en ciertas enseñanzas choca. Porque ellos piensan que Dios no se pudo hacer humano, ser humano. Amén. Pero hermanos, esta es una verdad fundamental para nuestra salvación. Que Dios se hizo hombre y aún así no perdió su divinidad. Amén. Y como les digo, hoy en día esta verdad ya se ha diluido. Y muchos pueden decir, no, sí es cierto. Y ponemos el ejemplo de los testigos, ¿verdad? Porque pues, ellos son los que creen que Jesucristo no es Dios. Ellos solamente dicen que es un gran maestro o igual un buen profeta. Pero esta enseñanza ya ha estado desde antes. Como en el año 250 en adelante, se levantó un maestro de nombre Arrio. Y él decía que Jesucristo no podía ser Dios, porque según que Dios no podía estar aquí en este lugar de pecado, ¿verdad? Dios es Dios y Dios puede estar donde quiera en su creación, ¿verdad? Pero él decía que Dios no podía estar así. Entonces de ahí empezaron ese tipo de enseñanzas. ¿Ya desde cuándo? ¿Ya desde cuándo se ha venido peleando ese tipo de enseñanzas? Pero aquí vemos, ¿verdad?, que claramente la palabra del Señor dice que Dios fue manifestado en carne. Amén. Por eso en Juan 1:1, lo que yo le estaba diciendo, dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Y este es un versículo que los testigos de Jehová aquí le han cambiado, ¿verdad? Pero bueno, ya luego ahí lo checan ustedes. Pero, ¿por qué es importante nosotros creer en la deidad del Señor Jesucristo? ¿Por qué? Porque si no, fíjense, si nosotros pensáramos que solamente el Señor Jesucristo es un ser humano como tú y yo, entonces caeríamos en lo que dice Jeremías 17:5. Nosotros caeríamos en eso. Dice Jeremías 17:5, dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Dice, maldito el varón que confía en el hombre. Nosotros, ¿en quién tenemos puestos los ojos? ¿En dónde está nuestra fe? En el Señor Jesucristo. Porque si Él fuera un ser humano, como se puede decir, como común y corriente, entonces estaríamos cayendo en esta palabra. Confiar en un ser humano igual que tú y yo, ¿verdad? Amén. Por eso ahí en Hebreos 12:2 nos dice, puesto los ojos en el Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Amén. También en Isaías 43:11-13 dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Por eso el Señor Jesucristo, como dice la palabra, Él es nuestro Salvador, ¿verdad? Él es el Mesías que mandó Dios para la salvación del ser humano. Amén. Y vemos que el Señor, ¿verdad?, o Dios en la antigüedad decía, yo solamente soy la salvación, de mí proviene la salvación. Pero cuando vino el Señor Jesucristo, como les digo, ¿verdad?, prácticamente era Dios encarnado. Amén. Porque sabemos que solamente Dios, ¿verdad?, tiene el título de Salvador. Pero si Jesús, ¿verdad?, también no fuera Dios, entonces ¿por qué el ángel le dijo a María en Mateo 1:21-23 dice, y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados? Vemos que en Isaías dice que solamente Dios, de él dependía de la salvación, y aquí dice que a través del Señor Jesucristo iba a salvará a su pueblo de sus pecados.
Y como dice aquí, ¿verdad? Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esa es, ¿verdad?, una forma de decir que Dios vino aquí a encarnarse. Amén. Y entonces también, si el título que leímos, ¿verdad?, que solamente Dios, el Señor, es el Salvador, entonces, ¿verdad?, como dice, no hay nadie que pueda salvar después de Él. Por eso es importante entender la deidad del Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando Él estaba aquí, como dice Él era Dios 100% y también humano 100%, ¿verdad? Pero como dice ahí, Él no estuvo como nosotros. Él no, ahora sí como dicen, él no era tentado por nada. Amén. Por eso aquí dice, ¿cómo se llama? En Filipenses 2:7, ¿verdad? Dice que Dios decidió hacerse hombre para la salvación del ser humano. Filipenses 2:6-7 nos dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí vemos, ¿verdad?, que ese es el amor de Dios. Dice que Él se hizo hombre en debilidad y tenía que hacerse, pues, un ser humano para pagar el pecado del hombre, del ser humano que cayó en pecado. Amén. Y aquí vemos, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado, ¿verdad? Aquí vemos que el Señor Jesucristo, Él sufrió el castigo que nosotros merecíamos, ¿verdad? Aquí también vemos que en la cruz el Señor Jesucristo también recibió la ira de Dios que nosotros merecíamos, hermanos. Por eso, como la otra vez yo también dije, que cuando el Señor Jesucristo, ¿verdad?, que vemos que estaba en la cruz y que Él dijo, ¿verdad?, Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y sabemos que esa palabra quiere decir, o sea, abandonar es dejar, o como soltar, o darle la vuelta. Por eso el Señor Jesucristo, o sea, siempre que había tenido una relación, ¿verdad?, con Dios, o sea, dijo: ¿por qué me has abandonado? Yo sé que para muchos nos ha costado entender que, si lo vemos de esta manera, que Dios, o sea, Dios no puede estar cerca del pecado. Por eso cuando el Señor Jesucristo cargó en la cruz todo el pecado de la humanidad, por eso dice que Dios le dio la espalda. Yo sé que hay muchos, ¿verdad?, que, no, ¿qué pasó ahí? Pero es lo que está diciendo, ¿verdad?, ahí. Por eso aquí dice que también Él se hizo maldición por nosotros. Y uno puede decir: ay, hermano, pero qué palabras fuertes, ¿cómo que se hizo maldición por nosotros? Pues en Gálatas 3:13 nos dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Pero por qué? Porque en Deuteronomio 1:21-23 dice: porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, ¿verdad? Y de una otra manera, sabemos que el castigo que daban los romanos era en una cruz, pero es lo que está diciendo, o sea, cualquiera que estuviera colgado, dice que se hacía maldición. Y así vemos, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo, Él vino a morir por nosotros. Él, Dios encarnado por amor a la humanidad, como dicen, dejó ahora sí, ¿verdad?, todo lo que Él tenía y vino para acá, ¿verdad?, ahora sí, como dicen, a darnos la salvación. Una salvación que nada lo podía pagar, que ya sabemos que en la antigüedad, sacrificio tras sacrificio tras sacrificio, y nunca, hasta que llegó el Señor Jesucristo. Y como dice, de ahí cesó. Por eso cuando dice que Él fue y se sentó a la diestra del Padre, es una forma de decir como que ya se había acabado todo el sacrificio. Porque, por ejemplo, cuando ustedes terminan de hacer sus labores, ¿verdad?, ¿qué es lo que hacen? Se van a descansar, ¿verdad? Aunque ya ahorita ya nosotros, ¿verdad?, ya los que ya también ya vamos unos añitos de más, ya nada más llegamos a la casa y nos quedamos dormidos en el sillón, ¿verdad? Pero vemos, eso es lo que pasó, hermanos. Eso es lo que pasó cuando el Señor Jesucristo vino y pagó, dijo ya. Cuando la palabra dice consumado es que decir, se terminó. Consumado. Amén, hermanos.
Y yo sé, hermanos, que hoy en día, ¿verdad?, se han levantado, como les dije al principio, muchas enseñanzas que dicen que Jesús no puede ser Dios y por eso, e incluso muchas veces al decir eso, empiezan a negar la Trinidad. Entonces, ahorita estaba hablando con unos hermanos aquí afuera y eso es lo que le estaba hablando, que en sí, la palabra Trinidad no está, o sea, así escrita, pero el concepto está aquí. O sea, tú no vas a encontrar que diga, Dios es una Trinidad, no, pero el concepto está aquí. Por eso hoy en día también incluso muchos hermanos que incluso que usan, hay uno que le llaman el credo judío, ¿verdad? Que es en Deuteronomio 6:4, que sabemos que también esa es palabra para nosotros, pero ellos lo usan, ahí es donde ellos usan la palabra que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y algo que una vez un hermano judío, él dijo, ya sabemos, aquí también el pastor lo ha explicado, que la palabra uno es quiere decir ejad, que es una unidad. Entonces, esa palabra, él dijo el hermano, dice, un judío que te quiera negar que ejad quiere decir como, o sea, no uno, sino como una pluralidad. Dice, es que quiere negar la verdad. Pero yo sé que muchas veces ellos utilizan como que, aquí dice que uno es, entonces aquí está diciendo que Jesús no puede ser Dios, porque solamente Jehová uno es. Pero esa palabra se utiliza, por ejemplo, ahorita le está diciendo a los hermanos cuando dicen, digamos, vamos a decir, la familia Celis. Al estar diciendo la familia Celis, ¿qué quiere decir? ¿Que solamente es el hermano Felipe? ¿Quién está en la familia Celis? ¿Verdad? Ya como 10 hermanos, ¿verdad? Pero con los nietos, contando los nietos, hermano. Pero, ¿qué es lo que les trato de decir? Por ejemplo, cuando ese quiere decir una unidad completa, y es por ejemplo cuando dicen un ramo de uvas. ¿Cuánto es un ramo de uvas? Cuando usted va, hermano Cristo, a pedir un ramo de uvas, ¿solamente le dan una uva? Un ramo pueden ser ¿cuántas? 20, 30, 50. Y entonces esa palabra es ejad. ¿Sí me entiende? Entonces, a lo que yo trato de decirle con este mensaje, hermanos, de que yo sé que para ustedes no, ¿verdad? Como dicen, no hay pierde, ustedes están seguros que el Señor Jesucristo es Dios, pero sí le digo que hoy en día se está levantando ese tipo de enseñanzas que ya estaban desde antes. Y si usted se pone a investigar un poquito de dónde provienen los testigos de Jehová y los mormones, usted se va a dar cuenta de dónde viene ese tipo de enseñanza de negar al Señor Jesucristo como Dios. Usted se va a dar cuenta de qué raíz viene, ¿verdad? Pero bueno, eso ya se lo dejo a su tarea. Pero hermanos, espero, ¿verdad?, que esta palabra haya sido de edificación, ¿verdad? Que yo sé que ustedes, como dicen, ya lo sabían, pero es más que nada para que se sigan afirmando, ¿verdad? Y cuando alguien les llegue a decir, no, que Jesús no es Dios, pues ya nada más llévelo aquí a 1 Timoteo 3:16, ahí donde dice que indiscutible grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Y la otra también estaba viendo un estudio de un hermano que duró como 4 horas, no lo vi en ese momento, lo vi así por pedazos, y entonces hablando acerca de la Trinidad, y ya cuando él llegó a este estudio, así en este versículo dijo, yo creo que por ahí hubiera empezado, ¿verdad? Para de una vez, porque pues lógica, él habló desde el principio, desde Génesis, llevando dónde estaba el concepto de Trinidad, pero bueno, ya ese es otro tema. Hermanos, espero que esta palabra haya sido de bendición. Pongámonos de pie para orar un momento. Amén, hermanos.